Hola, hoy vamos a comenzar la clase número 2 enseñándote o trabajando juntos en unos problemas de matemáticas donde siguen siendo problemas de álgebra, donde tendrías que aplicar a lo mejor un procedimiento de álgebra muchas veces engorroso y con las posibilidades de que cometas ciertos errores, pero que con la aplicación de la estrategia que vamos a trabajar hoy, acuérdate, vamos a cambiar ese problema donde hay que desarrollar una cantidad de álgebra por problemas donde solamente vas a tener que utilizar aritmética, vas a tener que hacer operaciones matemáticas. Te quiero recordar que las operaciones matemáticas, obviamente las que tú conoces normal de suma, resta, multiplicación y división, son básicas también. Muchas veces tienes que saber como la raíz cuadrada, por lo menos de los números que son cuadrados perfectos. Eso tienes que saberlo. Tienes que saber, por ejemplo, cómo se hace sin calculadora un exponente, o sea, un número con exponente, por ejemplo, 3 elevado a la 2, eso tienes que estar claro que eso no es 3 por 2, eso es 3 por 3, que es 9. Cosas como esas. A lo largo de los problemas tú te vas a dar cuenta que tienes que saber cierta matemática, ciertas destrezas de lo que son las básicas, las destrezas básicas de aritmética. Esas las puedes ir practicando poco a poco y las que veas que tienes dificultad, bueno, vas a tener que tomarte un tiempo adicional para asegurarte que esas las dominas, porque eso simplemente es mucho más fácil que resolver los problemas utilizando matemática más avanzada. Entonces, yo voy a compartir contigo ahorita un problema, lo vamos a hacer, este problema lo vamos a hacer juntos y vamos a poder visualizar aquí cómo aplicar la estrategia y en qué tipo de preguntas vamos a utilizar. Esta estrategia de hoy que te voy a enseñar se dice, es una estrategia que se llama plugging in your own numbers. ¿Qué significa eso? Que tú vas a sustituir, tú vas a cambiar las variables por números. ¿Pero qué números? Los números que tú mismo vas a generar de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a las condiciones de las preguntas. ¿En qué tipo de preguntas se utiliza esta estrategia? Bueno, esta estrategia es importante. Acuérdate que es muy importante que sepas en qué tipo de preguntas voy a aplicar qué tipo de estrategia. Por ejemplo, en esta pregunta quiero que observes esto que está aquí. Esto te están preguntando. Voy a ir directamente a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes, o sea, cuál de estas que están aquí es equivalente a esto que está aquí? Entonces, si tú te das cuenta, la pregunta tiene una expresión. ¿Qué es una expresión? Es un conjunto de símbolos que incluyen números, letras, operaciones matemáticas juntas. Esto es un ejemplo de una expresión. 3x más 8, 2x más 5, todo eso son expresiones matemáticas. Si tú te das cuenta, esto no luce tan sencillo tampoco, tienes la variable en el exponente, etc. Te están dando una condición que dice si y es igual a 3 elevado a la x, y x y y son los dos integers, o sea, son números integrados. Fíjate, esto es otra cosa que tienes que tener muy clara. ¿Qué es un número integrado? Un número integrado es aquel número, el que es un número entero y sus opuestos también. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son números enteros, esos son integers, son integrados. Y el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, etcétera, también son integrados. ¿Es el 0 un integrado? Sí. O sea que X y Y en este problema podrían ser 0 también. ¿Ok? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. No puede ser un decimal porque un decimal no es un número integrado. Entonces, ese concepto lo tienes que tener muy claro también. Y esto es parte del vocabulario que necesitas saber para poder responder las preguntas correctas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema? Este problema yo voy a enseñar cómo lo haría yo para evitarme pensar cómo convertir esta expresión que está aquí en la pregunta para lograr una equivalente como esta, utilizando esto. O sea, lo veo así como que pudiera comenzar a trabajar, porque yo soy muy buena en álgebra, pero no sé qué tiempo me va a llevar. Yo mejor voy a irme por el camino de la estrategia. Entonces, ¿cómo es la estrategia? La estrategia, como te dije,
es denominada esa estrategia que tú tienes que generar tus propios números de acuerdo a las condiciones del problema. Si yo veo aquí que dice que y es igual a 3 elevado a la x, entonces, bueno, yo voy a utilizar un número fácil. Yo no voy a ponerme un número, cuando yo le pregunto a veces al estudiante, dime un número fácil. El 128. No, chicos, vamos a hablar de, aquí no te están poniendo ninguna condición. Dime un número fácil es el número 1. Entonces yo voy a poner x para mí, la voy a sustituir por 1. Entonces yo voy a decir, si x es igual a 1, entonces ¿cuánto vale y? Bueno, entonces y vale 3 elevado a la 1, que significa entonces que y es igual a 3. Bueno, entonces imagínate tú, ya tengo aquí x y tengo y. Tengo un valor de x aquí y un valor de y que yo creé. De eso se trata esta estrategia. ¿Cómo lo creé? Bueno, utilicé esto que está dado aquí. ¿Y para qué hago esto? Bueno, porque en vez de ponerme a resolver esto, lo que voy a hacer ahora es sustituir en esta expresión que me están pidiendo 9 a la x más 3x más 1. Voy a cambiar la x por 1 y voy a ver qué número me da. Entonces voy a trabajar con la pregunta. Entonces digo 9 elevado a la 1, ¿verdad? Más 3 elevado a la 1 más 1. Y eso me da 9 más 3 elevado a la 2. Y eso es 9 más 9, que sería 18. Entonces, ya yo tengo cuánto es un valor numérico de esta expresión, una referencia. ¿Cuándo esta expresión es 18? Cuando x es 1 y cuando y es 3. Entonces, yo ahora voy a agarrar estos valores que están aquí y voy a sustituir en cada una de estas opciones el valor de y. Veo que aquí no tengo ninguna x en las opciones, solamente voy a utilizar el valor de y igual a 3 en cada una de estas y voy a ver cuál de estas opciones me da 18. La que me dé 18, entonces esa es la respuesta correcta, esa es la que es equivalente a esta. Entonces voy a comenzar con la A. Con la A sería y a la 3, entonces sería la A sería y a la 3 sería 3 a la 3, y esto ya yo sé que es 27, porque es 3 por 3, 9, por 3, 27. No es 9, es 27, mucho cuidado. Ok, entonces la A definitivamente no es, porque no es 18. Entonces voy a utilizar la B. Entonces en la B digo es 3 por 3 más 3. Entonces, acuérdate, importante, aquí tienes que saber el orden de operación, lo que conocemos como PEMDAS, donde tienes que tener un orden de operación. ¿Qué significa? Primero tienes que hacer la multiplicación y después la suma. No vas a sumar estos dos, después vas a multiplicar. En este caso te daría lo mismo, pero tienes que primero hacer esta multiplicación. 3 por 3, 9. Entonces, esto es 9 más 3. No te da lo mismo. Esto es 9 más 3, sería 3 por 3 es 9, más 3 es 12. Entonces, aquí tienes el valor de 12. ¿Es 12, 18? No, no es. Entonces, aquí la elimino. ¿Ok? Entonces, ahora voy a buscar, fíjate que en este problema, si tú haces lo que te comenté, si tú haces primero esta suma y pones 6 y después multiplicas por 3, te da 18 y tú podrías escoger la letra B. Pero es que esto no se puede hacer. Acuérdate que esto es un error. ¿Ok? Esto es un error. Tú no puedes sumar antes de multiplicar. Tú tienes que multiplicar primero y luego sumar. Entonces te da 12, entonces 12 no es 18, entonces la B tampoco es la respuesta. Voy a trabajar con la C, entonces la C me daría 3 y me pone 3 más 3. Aquí voy a resolver lo que está en el paréntesis primero, pongo el 3, 3 más 3 es 6, 3 por 6 es 18. Entonces yo podría decir, bueno, 18 es lo que estoy buscando. Entonces yo podría decir, bueno, voy a escoger la C y moverme. Sin embargo, en esta estrategia te voy a decir, esto no pasa muy común, pero puede pasar. Porque puede pasar que yo escogí x igual a 1 y me dio que y era 3, pero de repente si tú escoges x0 y te da y1, porque cuando lo sustituyes aquí te da otro número, entonces pudiera ser que para otros valores, más de una de estas opciones te puede dar el mismo número. Y si eso sucede, entonces tú tienes que escoger otro número
y luego tratar únicamente en esas dos. O sea, aquí si yo no tengo más tiempo y conseguí 18, aquí yo de una vez la marco y me muevo. Sin embargo, si yo tengo tiempo y yo quiero asegurarme que esta pregunta la voy a tener buena, yo voy a tratar la D también para asegurarme que la D no me da también 18. Entonces yo voy a tener 3 al cuadrado más 3. Y esto es 9 más 3, que es 12. Y entonces eso significa que 12 no es 18. Entonces está definitivamente la respuesta correcta para esta pregunta es la C. ¿Okay? Eso de que tienes que chequear todas, en esta sí. Cuando las respuestas son expresiones, no son números, tú tienes que chequear todas las expresiones porque pudiera ser que más de una te diera el mismo valor. Vuelvo y repito, si en este caso, por ejemplo, me hubiera dado que D también es 18, entonces yo tendría que ir a, si aquí me da que D es 18, yo tengo que ir otra vez aquí a este paso, escoger otro número de X, conseguir aquí cuál sería ese valor de Y para ese número de X diferente a 1. Y luego con ese valor sustituirlo únicamente en las dos opciones que me dieron la respuesta posible. Ya yo no voy a chequear en A y B, porque ya sé que A y B definitivamente si no trabaja para una, no trabaja para ninguna. Entonces, en esa segunda opción, ya ahí seguramente voy a conseguir cuál de las dos es. En este caso hay una sola y fue la C, y la C es la respuesta. Si tú te pones a observar, porque acuérdate que este plan que les estoy ofreciendo a ustedes, yo soy de las personas que piensa que tú tienes que hacer muchísimos problemas para sentirte bien segura usando las técnicas, pero no quiero hacer 40 problemas contigo. Yo quiero hacer 1, 2, explicártelos bien, tratar de que, por eso me toma un poquito más de tiempo, por eso te digo todas las posibilidades que tienes, las cosas que pudieran ser un error, las cosas que tienes que cuidar. Entonces, bueno, toma un momento y observa qué tan sencillo se ve hacer esta parte de aritmética versus haber tenido que empezar a desarrollar una cantidad de álgebra aquí para lograr saber cuál de estas expresiones es equivalente a esta. Si yo veo la respuesta correcta y veo esto, no me es tan fácil saber cómo llegar de aquí a aquí, pero lo pude lograr. Por eso es que esta pregunta es la 15. La 15 de un examen de no calculadora, donde la pregunta número 15 ya es la última de selección múltiple de esa sección. Acuérdate que a partir de la 16 hasta la 20 empiezan a hacer preguntas donde no hay selecciones, no hay respuesta. Entonces, esta pregunta está catalogada como una pregunta difícil, pero es una pregunta difícil, pero no para ti. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo estas estrategias que te estoy dando para hacerla muchísimo más fácil. Voy a tratar de hacer contigo ahora otro problema similar. Vamos a hacer este problema que está aquí. Si te das cuenta, este problema que está aquí es un problema que es la pregunta número 8. Es la pregunta número 8 de un examen, es como la copia de un examen, de una práctica del SAT, en la parte también de no calculadora. Entonces, fíjate la pregunta. Yo quiero que tú observes esta pregunta y me dirías, bueno, pero ¿por qué voy a utilizar aquí esa estrategia cuando las respuestas son números? Bueno, este es el otro caso. Si las respuestas son números, pero si tú observas aquí, te vas a dar cuenta que la pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor? Pero el valor de qué? De una expresión. Entonces, cuando te preguntan por el valor de una expresión, tú también puedes utilizar esa estrategia. Y luego aquí sí no vas a tener que probar todo, porque cuando consigas el valor solamente uno va a ser el que es. Fíjate cuál es la condición en esta pregunta. En esta pregunta me están diciendo que si A sobre B es igual a 2, o sea, A dividido entre B es igual a 2, ¿cuál es el valor de 4B dividido entre A? Entonces yo esta expresión que está aquí, esta ecuación, perdón, porque esto es una ecuación porque tiene el signo de igual, la voy a hacer realidad sustituyendo
unos números sencillos para mí. ¿Cuáles son números sencillos? Aquí no me dicen ni siquiera qué tipo de números son A y B, no me ponen ninguna restricción. Entonces, como a mí me gusta hacer la vida fácil y quiero hacerme fácil el SAT, yo voy a decir, bueno, si A es 2, entonces, y B es 1, eso significa que 2 sobre 1 es 2. Entonces, con estos valores yo estoy cumpliendo con esta condición. Si A es 2 y B es 1, entonces 2 sobre 1 es 2. Quiere decir que yo puedo utilizar estos valores para sustituir aquí. Ahora voy a sustituir en lo que me está preguntando. 4B sobre A. Acuérdate que esto es lo que te están preguntando. Te voy a sustituir 4 por 1, que es B, sobre A, que es 2. Entonces me queda 4 sobre 2, que es 2. Entonces mi respuesta correcta es la C. ¡Qué fácil! Esta es la pregunta número 8 de un examen de la sección de no calculadora que tiene 20 preguntas. Ya esta sería como una mediana. Si tú te pones a ver, mira qué fácil. Fíjate que tú pudieras escoger otros números. Yo tengo estudiantes cuando trabajamos aquí, ellos siempre piensan en 4 y 2. 4 y 2, bueno, pones 4 y 2. Si tú pones 4 y 2, te va a dar aquí que 4 por 2 es 8, 8 entre 4 es 2 y te va a dar la misma respuesta. ¿Ok? Entonces es importante que tú sepas cómo utilizar estrategia bien sencilla. Yo, como te he estado diciendo, me gustaría que tú pudieras practicar más, me gustaría realmente que dedicaras un poco de tiempo a la práctica de estas estrategias. ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil que tú vayas a aplicarlas si no te sientes seguro de cómo hacerlas. Y yo pienso que a pesar de que esta es la segunda clase y apenas la segunda estrategia que te estoy dando, yo creo que esto te está, ya deberías ya tener una idea, caramba, sí, ya he puesto problemas que son un tanto difíciles y de alguna manera se ven muy sencillos. Y eso es lo que yo quiero que tú empieces a ver y ese es el regalo de alguna manera, ese es lo que te quiero dar de manera a ti gratuita, esos conocimientos que ya yo tengo. Sí, muchas de esas estrategias están en los libros, en las prácticas, en todos. Tú puedes buscar cualquier recurso sobre el SAT. Simplemente yo te las estoy poniendo aquí de manera gratuita, en español, y te estoy ya trabajando específicamente en cómo utilizarla. ¿Cuál sería tu paso siguiente? Bueno, yo voy a agarrar este problema, que ella quisiera dejármelo aquí para que yo lo trabajara. Lo voy a trabajar. Cuando consiga una respuesta, le puedo poner en el comentario qué me dio, saber si la hiciste correcta, cuál fue el problema que tuviste. De todas maneras, yo te puedo adelantar algo. Fíjate que aquí te están diciendo cuáles de las siguientes, de estas siguientes expresiones, estas que están aquí, cuáles de estas que están aquí son equivalentes a esta que está aquí. Entonces yo veo que tengo una X, bueno, simplemente tú vas a agarrar un valor de X, el que tú quieras. ¿Cuál es un valor fácil? Siempre 1. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Tú puedes agarrar negativo 1 si fuera tu preferencia? Sí, también, porque es que no te están poniendo ninguna condición aquí. ¿Qué hace este problema un poquito difícil también? Acuérdate, esta es una pregunta número 13. Una pregunta número 13 de un examen de no calculadora también. Entonces, vuelvo e insistí hoy en hacer esto con no calculadora porque he notado que, bueno, sí, estos son los que más se utilizan porque te pones a ver los números, no son muy grandes, pero sí requieren que tú tengas cierta destreza en sumando, haciendo operaciones con números integrados, negativos y positivos, sepas, por ejemplo, las tablas de multiplicar, etc. Yo te recomendaría para yo lo hice haciendo, por ejemplo, para X, pude poner X, yo lo hice con X igual a 0 para ver qué tan fácil era. O puedo poner X igual a 1. Y entonces lo voy a sustituir aquí. Acuérdate que si aquí pongo X igual a 0, entonces esto que está aquí sería menos 4 sobre 9. ¿Ok?
Y si pongo x igual a 1, esto sería aquí 7 menos 4, 3. 7, I'm sorry, 7 por 1, sí, 7 por 1, 7, 7 menos 4, 3. Y aquí pondría 3 sobre 10. ¿Ok? Eso que te estoy poniendo aquí es para que tú tengas una idea de que tú puedes escoger cualquier número. Si tú escoges este, entonces tú vas a sustituir aquí por 0. Fíjate en estas dos que están aquí, que me gustaría también aprovechar de mostrarte algo. Estas dos que están aquí no tienen ninguna X para sustituir. Entonces, yo solamente tendría que ver si yo escojo X igual a 0 y voy a comparar con menos 4 sobre 9. Ya aquí tengo 7 menos 4 sobre 9. Ya sé que esta no puede ser, porque 7 menos esto no puede ser lo mismo que esto. Entonces, ya esa... También tengo que ver una serie de cosas. Yo me pongo a ver, bueno, ¿y qué pasa aquí este número? ¿Este número es mayor que 1 o es menor que 1? Fíjate, el número de arriba es menor que el número de abajo. Entonces, este número es un número menor que 1. Tengo que ver aquí qué pasa. Okay, yo no sé si es la D, pero yo estoy segura en este momento que esta no es, ¿verdad? Porque tú tienes que chequear si es la A, la B o la D. Tú tienes que evaluar, tienes que saber, fíjate, este número, bueno, este número está fácil. Esto te da 7 menos 4 es 3. Y 3 sobre 9 es 3 sobre 9 igual a menos 4 sobre 9. No, entonces, bueno, fíjate, ya tengo estas dos. Las eliminé. Solamente tengo que trabajar entre estas dos. Te recomiendo que sustituyas el X por el 0 y también entonces evalúes. Tú tienes 7 menos eso. 7 menos eso. Acuérdate que este es un número pequeñito. Este es un número menor que 1. ¿Cuál de estas dos te hace sentido? Te lo dejo. Yo te dije ya casi todo lo que ibas a hacer. Pero quisiera que lo trabajaras, pero ¿cuál es lo más importante que te quiero dejar en esta clase? Que revises la estrategia de la clase número 1, PITA, que revises la estrategia de hoy, que es la estrategia donde tú sustituyes plugging in your own numbers, que significa que tú mismo sustituyes los valores de las variables por números que tú generas. Y busques en un examen que puedas bajar de internet, de Google, pon PDF, Practice Test y te da algún. Busques todas las preguntas donde puedas aplicar esta estrategia. Te quiero recordar que la estrategia de la clase de hoy, de la clase número 2, la que acabamos de ver, la puedes utilizar en preguntas donde que no sea de selección múltiple, porque tú no estás sustituyendo las respuestas en la pregunta. Tú te estás dando valores, estás consiguiendo el valor de una expresión que está en la pregunta, y si la pregunta no tiene respuesta, simplemente consigues el valor y ese es el valor que vas a poner allí. Eso es importante que lo sepas. A diferencia de la estrategia que vimos en la clase número 1, que esa sí es solamente cuando las preguntas son de selección múltiple. Bueno, seguimos, ya tenemos 2 clases, como te dije, esto lo estoy haciendo de manera gratuita para ti, el de habla hispana, para que se preparen para el SAT, y bueno, sobre la marcha voy a seguir adicionando, sumando más videos con más estrategia y más práctica. Te sigo viendo, no te vayas, acuérdate que esto es para ti. Nos vemos.